Shalom, shalom y bienvenidos sean todos ustedes a otra investigación estudio en donde vamos a conocer algunas denominaciones del cristianismo, pero no todas, porque son miles las denominaciones cristianas más populares en el mundo. Esto que estoy haciendo, hermanos, hermanas, probablemente para algunos suene algo repetitivo, pero es que tenemos que tener muy presente y para que nos demos cuenta y nos quede bien claro de todo el engaño y la porquería religiosa que está presente alrededor de todos nosotros y de nuestros seres amados también en este mundo. Y que aparentemente siguen sus Biblias muy mal traducidas, por cierto, pero aún así no las respetan. Dicen seguir a su Jesús, pero no hacen lo que Jesús les dice. Y les voy a dar un ejemplo muy simple y que está a la vista de todos. Y que es el día de reposo de nuestro Padre Celestial Yahweh Elohim. Que es el séptimo día y que ordenó que nos congregáramos y lo respetáramos por toda la eternidad. Y saben algo, que el séptimo día es el sábado y no el domingo, como les han hecho creer, estando en plena rebeldía de lo que las escrituras nos mandan. Se agarran su calendario, se van a dar cuenta que la semana empieza en domingo, día 1, y termina en sábado, día 7. Para nosotros el día empieza el viernes al ponerse el sol y termina al siguiente día al ponerse el sol. Ese es el Shabbat de nosotros, ¿ok? Y Shabbat no quiere decir sábado, también para que no se confundan. Shabbat quiere decir reposo, ¿ok? Descanso. Perfecto. Bueno, no puedo dar una descripción completa de cada una de ellas porque no terminaría nunca, hermanos, hermanas, de estas religiones, denominaciones, porque son miles. Solo les voy a dar una pequeña descripción para que tengamos una idea de cómo trabajan y qué es lo que hacen y cómo tienen engañado a millones y millones de sus seguidores. Pero antes de eso y para que nos demos cuenta de que ellos, las religiones y denominaciones, no obedecen las escrituras, vámonos al libro de Corintillín Aleph, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 11 al 13. Aquí lo dice bien claro. Yo no sé si los pastorcitos o se hacen, o son, o quieren hacerse, o les vale. Miren, dice, porque acerca de ustedes, hermanos míos, me han informado los de Cloé que entre ustedes hay contiendas. Me refiero a que uno de ustedes está diciendo yo soy de Shaul, de Pablo, y otro yo soy de Apolo, y otro yo soy de Kefá o de Pedro, y otro yo del Mashiach. ¿Está dividido el Mashiach? ¿Acaso fue Shaul o Pablo ejecutado en un madero por ustedes? ¿O se han sumergido en el nombre de Shaul? Miren, hermanos, hermanas. El mensaje central de estos versículos es una llamada a la unidad en el cuerpo del Mashiach. Shaul o Pablo quiere corregir a los creyentes en la Keilah, en la congregación de Corintios, quienes habían permitido que sus preferencias por diferentes líderes humanos crearan facciones dentro de la Keilah, dentro de la congregación. Él subraya que solo Yahshua es el centro de la fe y que, como seguidores de él, los creyentes deben estar unidos. Cualquier división en base a las lealtades humanas es contraria a las escrituras, ya que el Mashiach no está dividido y solo él fue ejecutado y asesinado por el perdón de nuestros pecados. Este pasaje nos recuerda que la unidad en Yahshua es esencial y que cualquier división o contienda basada en líderes humanos o personalidades distorsiona el verdadero propósito de la bendita palabra de nuestro Padre Celestial, Yahweh Elohim. Bueno, se están dando cuenta de cómo el cuerpo de nuestro maestro Yahshua no puede estar dividido. Sin embargo, se estima que existen entre 30 y 45 mil denominaciones cristianas en todo el mundo, aunque la cifra exacta varía dependiendo de cómo se defina una denominación. Estas se han desarrollado a lo largo de siglos, derivadas principalmente de diferentes teologías culturales, históricas y doctrinales. Perdón, principalmente diferencias teológicas, culturales, históricas y doctrinales. Es difícil proporcionar un número exacto de denominaciones dentro del cristianismo debido a la naturaleza diversa y en constante evolución de las comunidades cristianas en todo el mundo. Además,
Algunas denominaciones pueden ser pequeñas o tener una presencia limitada, mientras que otras son mucho más grandes y globalmente reconocidas. Sin embargo, se estima que hay miles de denominaciones cristianas en todo el mundo que varían en tamaño, doctrina, prácticas litúrgicas y estructura organizativa. Estas denominaciones pueden incluir iglesias principales, ramas más pequeñas o sectas independientes. Algunas denominaciones están muy interconectadas y forman parte de familias denominacionales más grandes, mientras que otras son más independientes y tienen poca o ninguna relación con otras denominaciones. Las denominaciones más importantes dentro del cristianismo son generalmente aquellas que tienen una gran cantidad de seguidores, una influencia significativa en la teología y las prácticas cristianas y una presencia global. Vamos a ver algunas de las denominaciones cristianas más importantes. Bueno, empezamos con la Iglesia Católica Romana. Es la denominación cristiana más grande del mundo, con alrededor de 1.300 millones de fieles en todo el planeta, y tienen al Papa como su líder espiritual en la sede del Vaticano. Pero dentro de la Iglesia Católica propiamente dicha, ellos dicen que no existen divisiones en el sentido de denominaciones como ocurre en el protestantismo, ya que se considera una única iglesia bajo la autoridad del Papa. Sin embargo, sí hay diferentes ritos o iglesias particulares dentro de la Iglesia Católica que siguen tradiciones litúrgicas y culturales diferentes, aunque todas están en plena comunión con Roma y no con lo que las escrituras dicen. Estos ritos reflejan la diversidad cultural y teológica que existe dentro de la unidad católica. Las principales iglesias o ritos dentro de la Iglesia Católica son la Iglesia Católica Occidental Latina. Es la rama más grande y común, abarcando la gran mayoría de los católicos en todo el mundo. Sigue el rito romano, que es el más extendido. Incluye también algunas formas específicas como el rito ambrosiano en Milán o el rito mozarbe en algunas partes de España. Las iglesias católicas orientales. Estas son iglesias de tradición oriental, cada una con su propio rito litúrgico, pero todas en plena comunión con el Papa. Algunas de las más conocidas son la Iglesia Católica Maronita en el Líbano y la diáspora, la Iglesia Greco-Católica Melquita en el Oriente Medio, la Iglesia Católica Armenia, la Iglesia Católica Caldea en Irak, la Iglesia Católica Copta en Egipto, la Iglesia Católica Etíope, la Iglesia Católica Siria, la Iglesia Greco-Católica Ucraniana en Ucrania y en la diáspora. Además del rito latino, también existen algunos otros ritos occidentales menos comunes, como la Iglesia Católica Italo-Albanesa, con comunidades en Italia y Albania, y rito cartujo, usado en la orden de los cartujos. Cada uno de estos ritos tiene su propio lenguaje litúrgico, estructura eclesiástica y tradiciones, pero todos comparten la misma doctrina y están en comunión. ¿Saben con quién? Sí, lo adivinaron, con el Papa. Este papita. Bueno, a pesar de estas diferencias en las formas de celebración litúrgica, ellos dicen que no son divisiones en el sentido doctrinal. Caray, cómo les gusta engañarse ellos mismos, pero ni modo, así es la religión. Pues si no son divisiones, entonces ¿qué son? En resumen, la Iglesia Católica está estructurada en varios, ellos le dicen ritos, que son formas diversas de vivir la misma fe bajo la autoridad del Papa, sin divisiones teológicas o doctrinales entre ellos. Y cabe mencionar que también están los marianitas, que veneran a la Virgen María, y la Iglesia Apostólica, entre otras muchas más. La Iglesia Ortodoxa Oriental, también conocida como Iglesia Ortodoxa, es una de las ramas más antiguas del cristianismo y tiene una presencia significativa en Europa del Este, Rusia, Medio Oriente, África y América del Norte. La Iglesia Anglicana. La Comunión Anglicana es una comunidad mundial de iglesias cristianas que tienen su origen en la Iglesia de Inglaterra y está presente en muchos países del mundo, siendo especialmente importantes en el Reino Unido, África y Oceanía.
Fíjense nomás. La Iglesia Luterana, derivada de la Reforma Protestante. La Iglesia Luterana tiene una presencia significativa en Europa, América del Norte y partes de África. La Iglesia Metodista, surgida del movimiento metodista del siglo XVIII, esta denominación cristiana tiene una presencia global con una gran cantidad de fieles en América del Norte, África y Asia. La Iglesia Bautista, la denominación bautista es diversa y se encuentra en muchas partes del mundo, con una fuerte presencia en América del Norte y partes del África, Asia y América Latina. La Iglesia Pentecostal. Este movimiento carismático ha crecido rápidamente en el siglo XX y tiene una presencia significativa en todas las religiones del mundo, con una especial concentración en América Latina, África y Asia. Estas son algunas de las denominaciones más importantes dentro del cristianismo, pero hay muchas otras que también desempeñan un papel importante en la vida religiosa y espiritual de las personas en todo el mundo. Vamos a ver más para darnos cuenta de todas las divisiones que hay en el cuerpo del Mashiach. La Iglesia de los Hermanos Brethren, una denominación cristiana que enfatiza la comunidad y la simplicidad en la adoración y la autoridad de la Biblia. La Iglesia Adventista del Séptimo Día. Esta denominación observa el sábado como día de reposo y espera el retorno inminente de Jesucristo, así le llaman ellos. Como ellos, muchos más usan nombres paganos para dirigirse a nuestro maestro, a nuestro padre, a nuestro padre que dicen Jehová y a nuestro maestro que le dicen Jesús. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, más conocida como mormones, fundada en el siglo XIX por Joseph Smith, creen en el libro del Mormón como escritura adicional a la Biblia. Los testigos de Jehová, conocidos por su trabajo de evangelización de casa en casa y por su rechazo de ciertas prácticas comunes en otras denominaciones como la celebración de cumpleaños y las transfusiones de sangre. La Iglesia de Cristo, una denominación protestante que enfatiza la autoridad del Nuevo Testamento y practica el bautismo por inmersión. La Iglesia de Dios del Séptimo Día observa el sábado como día de reposo y sigue muchas prácticas y creencias similares a las adventistas del Séptimo Día. La Comunidad de Cristo, derivada del movimiento de los santos de los últimos días. Esta denominación rechaza algunas de las doctrinas más distintivas del mormonismo tradicional. La Iglesia Episcopal, parte de la comunión anglicana, tiene una estructura litúrgica similar a la Iglesia de Inglaterra y está presente en varios países del mundo. La Iglesia Evangélica. Este término se utiliza para describir una amplia gama de denominaciones cristianas protestantes que enfatizan la autoridad de la Biblia, la salvación a través de la fe en Jesucristo y la evangelización. Y sigue la burra al maíz hablándole con nombres paganos. La Iglesia Presbiteriana, una denominación protestante que sigue la forma de gobierno presbiteriano y enfatiza la soberanía de Dios, la autoridad de la Escritura y la salvación por gracia a través de la fe en Jesucristo. La Iglesia Reformada, derivada de las enseñanzas de la Reforma Protestante, esta denominación cristiana abraza las doctrinas de la predestinación y la soberanía de Dios en la salvación. La Iglesia de los Nazarenos, una denominación protestante que enfatiza la santidad personal y la experiencia de la santificación, junto con una misión de evangelización global. La Iglesia Evangélica Luterana en América, una de las principales denominaciones luteranas en los Estados Unidos, conocida por su énfasis en la justicia social y la inclusión. La Iglesia Evangélica Metodista Africana, fundada en Estados Unidos en el siglo XVIII. Esta denominación tiene una gran presencia entre la población afroamericana y es conocida por su activismo social y político. La Iglesia Ortodoxa Rusa, la denominación cristiana más grande dentro de la ortodoxia oriental, con una larga historia y una influencia significativa en Rusia y otros países eslavos. La Iglesia Ortodoxa Griega, una de las ramas más grandes y antiguas de la ortodoxia oriental, con una fuerte presencia en Grecia y en la diáspora griega en todo el mundo. La Iglesia Ortodoxa Copta, esta denominación cristiana, tiene sus raíces en Egipto y sigue las tradiciones de la Iglesia de Alejandría, con una liturgia y una tecnología única. La Iglesia Ortodoxa Etíope Tewahedo, una de las ramas más antiguas del cristianismo, con una presencia histórica en Etiopía y Eritrea.
conocidas por sus prácticas litúrgicas y su enfoque en la unidad de la fe y la cultura etíope. Pero espérenme tantito, que me falta que también una que es muy importante, y esa es la iglesia que se autodenomina no denominación. Pero, ¿qué son estas iglesias? Se preguntarán algunos de ustedes. Bueno, el término iglesia de no denominación o iglesias no denominacionales se refiere a aquellas comunidades cristianas que no se alinean formalmente con ninguna denominación establecida, como bautista, metodista, católico, etc. Estas iglesias no denominacionales, que para mí en lo personal y por lo que viví mientras anduve en el cristianismo, no son más que negocios familiares. Bueno, estas suelen enfatizar en una interpretación independiente de las escrituras, sin adherirse a una estructura jerárquica o tradicional denominacional específica. Aunque no exista una cifra exacta debido a la naturaleza descentralizada de estas iglesias, se estima que miles de iglesias no denominacionales están activas en todo el mundo. Según datos globales, aproximadamente del 5 al 10% de los cristianos en el mundo pertenecen a iglesias no denominacionales, lo que podría significar millones de personas y una cantidad considerable de congregaciones. En países como Estados Unidos, donde el cristianismo no denominacional es particularmente popular, hay más de 35,000 iglesias no denominacionales. A nivel mundial, estas comunidades están en crecimiento, especialmente en regiones donde las iglesias establecidas tienen menos influencias o donde hay un deseo de romper con las tradiciones denominacionales. Estas iglesias son independientemente y no están bajo ninguna autoridad central. Enfatizan la autoridad de sus Biblias, sin adherirse a credos históricos o doctrinas específicas en una denominación. Y aunque no están vinculadas a una denominación formal, pueden tener creencias y prácticas similares a las iglesias protestantes evangélicas. Por ejemplo, hacen bautismo por inmersión, tienen servicios contemporáneos, etcétera, etcétera. Hayan de disculpar mis perritos, son 7 y andan por todos lados, hermanos, discúlpenme. Como quiera, a mí no me distraen. Muchas de estas iglesias ponen un fuerte énfasis en la experiencia personal y la relación de su Dios. Lo digo de esta manera porque ellos adoran los domingos a Jehová y a Jesús, que para ellos son el mismo Dios, la famosa Trinidad, que es completamente falsa y engañosa, y normalmente se alejan de rituales o litúrgicos tradicionales. En resumen, no hay una cifra concreta del total mundial, pero las iglesias no denominacionales representan una parte significativa del panorama cristiano, especialmente en América y África, y continúan en crecimiento debido a su flexibilidad y enfoque en la interpretación independiente de las escrituras. Bueno, estas son solo algunas de las numerosas denominaciones cristianas, más de 40,000 que existen en todo el mundo, cada una con su propia historia, teología y prácticas distintivas. Me es imposible el ponerlas todas, pero al menos tenemos la información de las más importantes. Esto nos indica algo muy pero muy importante, y es que ninguna religión ni denominación se menciona en las escrituras, mostrándonos que todas las religiones y denominaciones son solo un invento del hombre para llevar doctrinas y confundir, manipular y engañar a sus seguidores. Después de explorar la complejidad de las denominaciones cristianas y los factores que han contribuido a su multiplicidad, es evidente que, aunque las diferencias doctrinales son significativas, el núcleo de la fe debe de seguir siendo la búsqueda de una relación sincera con Yahweh a través de su Hijo Yahshua. Pero mientras ellos estén engañados y sigan usando nombres paganos para dirigirse a ellos, a nuestro Padre y a nuestro Maestro, su búsqueda es completamente infructuosa, porque están engañados y van a seguir siendo engañados. A lo largo de la historia, las divisiones han surgido por malas interpretaciones humanas de las Escrituras, pero es en el retorno de la palabra bendita de Yahweh Elohim en donde se encuentra la verdad de la unidad o la verdadera unidad. Como creyentes, estamos llamados a no enfocarnos en lo que nos separa, o sea, en las religiones y denominaciones, sino en lo que nos une realmente, que son las Sagradas Escrituras, que es la verdad absoluta de Yahweh Elohim y su deseo de que vivamos en armonía, siguiendo las enseñanzas de nuestro Maestro Yahshua.
Pero por favor no usen la Biblia Reina Valera porque tiene más de 21,000 errores voluntarios e involuntarios, pero son demasiados errores. Y lo hacen creer en cosas que no vienen en las escrituras originales, como una Trinidad, la famosa Navidad y todas las fiestas paganas de ellos, incluyendo los nombres paganos que les pusieron de Jehová y Jesús. ¿Ok? Bueno, espero que esta investigación estudio sirva para un recordatorio de la necesidad de superar las barreras creadas por el hombre y de centrar nuestra fe en la pureza de las escrituras y la unidad espiritual que une a Yahweh y que Yahweh desea para todos nosotros. Que el shalom de nuestro Padre Santo Yahweh Elohim esté siempre en sus hogares y en sus corazones. En Yeshua HaMashiach, nuestro Maestro y Salvador de nuestras vidas. Y no se les olvide suscribirse a este canal y a invitar a más personas a que se suscriban y a que toquen la campanita. Es muy importante para que se les avise cada vez que subo un estudio o una investigación nueva. Y nuevamente disculpen a mis perritos, pero parece que ya se serenaron ya que terminé, ¿verdad? Pero bueno, yo los quiero mucho, por eso no los puedo tener encerrados. Shalom, shalom. Espero que no les moleste. Si les molesta, mil perdones. Shalom, shalom. Y cuídense mucho. Hasta la próxima.